Bienvenidos al lugar donde los susurros se transforman en historias, y las historias en pesadillas. Si el miedo te fascina tanto como a nosotros, estás en el lugar correcto. Si te gusta sentir ese escalofrío recorriéndote la espalda, suscríbete al canal y únete a esta comunidad de amantes del misterio. Hay algo más aterrador que venderle tu alma al diablo en un pacto formal. Es venderla poco a poco, sin darte cuenta, en miles de pequeñas decisiones. Esta historia no ocurrió hace 100 años en un pueblo olvidado. Ocurrió el año pasado, en una ciudad moderna, a un hombre como cualquiera de nosotros. No hubo ceremonias oscuras ni libros malditos, solo elecciones. Miles de pequeñas elecciones que, una tras otra, lo fueron vaciando por dentro, hasta que no quedó nada. Su nombre era Gabriel Mendoza. Y cuando finalmente se dio cuenta de lo que había hecho, ya era demasiado tarde. O casi. Gabriel Mendoza tenía 42 años y todo lo que la sociedad considera éxito. Vivía en un penthouse en Santa Fe, el barrio más exclusivo de Ciudad de México. Su auto era un Mercedes último modelo. Usaba trajes italianos hechos a la medida. Era vicepresidente de una corporación multinacional. Ganaba más en un mes de lo que la mayoría gana en un año. En papel, era el sueño americano hecho realidad. Pero si lo mirabas a los ojos, verías algo perturbador. Estaban vacíos, como dos pozos sin fondo donde alguna vez hubo vida. Gabriel no recordaba la última vez que había reído genuinamente. No recordaba cuándo fue la última vez que sintió emoción real al ver un amanecer, al escuchar música, al abrazar a alguien. No porque estuviera deprimido, simplemente porque ya no podía sentir. Su matrimonio había terminado 5 años atrás. Sofía, su ex esposa, se había llevado a su hija Elena cuando tenía 12 años. No hubo batalla legal. Gabriel simplemente las dejó ir. No porque no las amara, sino porque no sentía nada. Ni amor, ni odio, ni pérdida. Solo un vacío absoluto que lo llenaba todo. No había empezado así. Gabriel recordaba vagamente haber sido diferente hace 20 años. Recordaba haber tenido sueños, principios, líneas que no cruzaría. Pero esas líneas se habían ido borrando. La primera vez que mintió en un reporte para quedar bien con su jefe. La primera vez que traicionó a un colega para tomar su posición. La primera vez que firmó un despido sabiendo que condenaría a una familia. Cada vez se decía a sí mismo, es solo negocios, así funciona el mundo. Y tenía razón, así funcionaba su mundo. Un mundo donde había ascendido destruyendo a otros. Donde había acumulado riqueza ignorando las consecuencias. Donde había elegido el poder sobre la humanidad tantas veces que eventualmente olvidó que alguna vez tuvo humanidad. La noche del 15 de marzo de 2019, Gabriel estaba en su penthouse. Piso 32. Vista panorámica de la ciudad que brillaba como 1.000.000 de estrellas caídas. Bebía whisky de 50.000 pesos la botella. No porque le gustara el sabor, sino porque podía. Miraba por el ventanal, sin ver realmente nada. Pensaba en Elena. Tenía 17 años ahora. No la había visto en 5 años. Ni siquiera sabía cómo era su voz. Si era alta o baja. Si se reía como su madre. No la había buscado. No porque no quisiera, sino porque literalmente no sentía el impulso. El amor paternal que debería impulsarlo a buscarla simplemente no existía en él. Pensaba en su ex socio, Roberto, a quien había traicionado hace 10 años, robándole una empresa. Roberto había terminado arruinado, perdió su casa, su familia. Gabriel había visto las noticias. No sintió nada. Pensaba en los cientos de empleados que había despedido con crueldad calculada. En las vidas que había arruinado para subir un escalón más. Y se preguntó, no por primera vez, cuándo exactamente había muerto por dentro. Cuándo había dejado de ser humano y se había convertido en esto. Una cáscara exitosa, pero vacía. Eran las 11:47 p.m. cuando tocaron a su puerta.
Gabriel frunció el ceño. Nadie subía sin anunciarse. La seguridad del edificio era impenetrable. Se levantó, caminó hacia la puerta y miró por la mirilla. Había un hombre del otro lado. Vestía traje oscuro, elegante, con un maletín en la mano. Parecía un abogado o un ejecutivo, pero algo en su postura era diferente. Gabriel abrió la puerta. ¿Sí? El hombre sonrió. Era una sonrisa amable, casi paternal. Buenas noches, señor Mendoza. Disculpe la hora. Mi nombre es... Hizo una pausa, como eligiendo el nombre correcto. Puede llamarme el coleccionista. ¿Puedo pasar? Tenemos asuntos pendientes que discutir. Gabriel debería haberle cerrado la puerta en la cara. Debería haber llamado a seguridad. Pero algo en la voz del hombre era hipnótico. Se encontró a sí mismo dando un paso atrás, dejándolo entrar. El coleccionista caminó hacia el centro de la sala con familiaridad, como si hubiera estado ahí antes. Se sentó en el sillón más caro sin pedir permiso. ¿Quién es usted?, preguntó Gabriel cerrando la puerta. ¿Cómo pasó la seguridad? El coleccionista rió suavemente. Tengo mis métodos, y en cuanto a quién soy. Se acomodó el saco. Digamos que soy un recolector. Vengo cuando las cuentas están completas, cuando es tiempo de cobrar. Gabriel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Por primera vez en años, sintió algo. Miedo. No sé de qué habla, si es algún tipo de extorsión. No, interrumpió el coleccionista con un gesto de mano. Nada tan vulgar. No vengo por dinero, Gabriel. Vengo por algo que ya me pertenece. He venido a cobrar tu alma. El silencio llenó la habitación. Gabriel rió nerviosamente. ¿Qué es esto? ¿Una broma? ¿Cámaras ocultas? Pero incluso mientras lo decía, sabía que no era broma. Había algo en los ojos del hombre. Eran oscuros, profundos, y cuando lo miraban, Gabriel sentía como si lo vieran completo, como si vieran cada secreto, cada pecado, cada momento oscuro de su vida. No es broma, dijo el coleccionista abriendo su maletín. Sacó una carpeta gruesa llena de documentos. Y sé que estás confundido. Probablemente estés pensando, nunca hice un pacto, nunca firmé nada, nunca invoqué al diablo en una encrucijada. Y tendrías razón. Colocó la carpeta sobre la mesa de centro. Pero hay algo que la mayoría no entiende sobre vender tu alma. Se levantó y caminó hacia el ventanal, mirando la ciudad. No necesitas un contrato formal. No necesitas sangre ni velas negras. Tu alma no se vende de golpe. Se vende en pagos, pequeños pagos. Y tú, Gabriel Mendoza, has estado haciendo pagos durante 20 años. Gabriel se acercó a la carpeta. La abrió con manos temblorosas. Dentro había documentos, fotografías, recortes de periódico. Era un archivo completo de su vida. Pero no los momentos buenos. Cada página mostraba una decisión oscura, una traición, una mentira, un acto de crueldad. ¿Qué es esto?, susurró. Son los recibos, respondió el coleccionista sin voltear. Cada vez que elegiste lastimar sobre ayudar, cada vez que pusiste tu ambición sobre la vida de otro, cada mentira que destruyó a alguien, cada traición, cada acto de crueldad deliberada. Volteó, sus ojos brillando con una luz que no era del todo humana. Cada uno fue un pago, un pedazo de tu alma vendido. Gabriel hojeó las páginas. Estaba todo. El reporte falso que arruinó a un colega. El contrato que saboteó para robar un cliente. El testimonio que mintió en una demanda. Los despidos masivos que ordenó días antes de Navidad, sabiendo que familias quedarían en la calle. La vez que vio a un vagabundo pidiendo ayuda y lo ignoró, riéndose. Y había más, mucho más. Su matrimonio. Las veces que ignoró a Sofía cuando le pedía atención. Las veces que eligió trabajo sobre su hija. La vez que Elena le pidió que fuera a su recital de piano y él fue a una reunión de negocios en su lugar. No una vez, docenas de veces.
hasta que ella dejó de pedir. Cada página era una puñalada de recuerdos que había enterrado, y en la esquina de cada documento había una pequeña marca roja, como una firma, su firma, hecha no con tinta, sino con elecciones. Gabriel se dejó caer en el sofá. No, yo no sabía. ¿Que estabas vendiendo tu alma? El coleccionista se sentó frente a él. Por supuesto que lo sabías. Cada vez que sentías ese pequeño tirón de conciencia y lo ignorabas. Cada vez que sabías que estabas haciendo algo mal y lo hiciste de todos modos. Eso era tu alma gritando y la silenciaste hasta que eventualmente se quedó muda. Pero nunca firmé nada. Nunca hice un trato formal contigo. El coleccionista sonrió tristemente. Los tratos formales son para novatos. Los profesionales como tú prefieren el plan de pagos. Más conveniente, menos dramático. Puedes convencerte de que no está pasando realmente. Se inclinó hacia adelante. Pero cada pago cuenta, Gabriel. Y tu cuenta está saldada. Ya no te queda alma que vender. Está completa y totalmente en mi posesión. Gabriel sintió pánico real. ¿Qué significa eso? Significa que es hora de que vengas conmigo, esta misma noche, al lugar donde todas las almas vacías terminan. El coleccionista se puso de pie, preparándose para irse. «Espera». Gabriel se levantó de golpe. «Debe haber algo que pueda hacer. Dame una oportunidad». El coleccionista lo miró con sorpresa genuina. ¿Una oportunidad? Interesante. No muchos piden eso en este punto. La mayoría solo ruega o intenta negociar. Inclinó la cabeza, estudiándolo. ¿Por qué debería darte una oportunidad? Gabriel buscó desesperadamente una respuesta, y entonces lo supo. Porque por primera vez en años siento algo. Siento miedo. Siento arrepentimiento. Si todavía puedo sentir, significa que todavía hay algo ahí, ¿no? El coleccionista lo observó largo tiempo, tan largo que Gabriel pensó que no respondería. Finalmente habló. «Muy bien, me has intrigado. Te daré una oportunidad». Chasqueó los dedos y apareció un reloj de arena sobre la mesa. La arena era negra, no blanca. 7 días. Tienes exactamente 7 días para recuperar tu alma. ¿Cómo? Obtén el perdón genuino de 7 personas a las que hayas lastimado. No perdón superficial, perdón real, del corazón. Si lo logras, tu alma quedará libre. Podrás conservarla, vivir tu vida, morir eventualmente como un humano normal. Hizo una pausa. Pero si fallas, vienes conmigo al infierno, sin apelaciones, sin segundas oportunidades, eternamente. Gabriel tragó saliva. 7 personas en 7 días. Correcto. Y ten en cuenta, Gabriel, que el perdón genuino es extremadamente raro, especialmente de personas que has destruido. El coleccionista caminó hacia la puerta. El reloj comienza ahora. Cuando la última gota de arena caiga, vendré por ti, estés listo o no. Lo que Gabriel estaba descubriendo era aterrador. No necesitas hacer un pacto formal para vender tu alma. La vendes en fragmentos cada vez que eliges la oscuridad. Si alguna vez te has preguntado qué define realmente vender tu alma, déjamelo en los comentarios, porque este hombre estaba a punto de descubrir que había firmado 1000 contratos sin darse cuenta. El coleccionista desapareció sin abrir la puerta. Simplemente se desvaneció como humo. Gabriel se quedó solo en su penthouse. El reloj de arena seguía ahí, la arena negra cayendo grano a grano. Cada grano sonaba como un trueno en el silencio. Gabriel miró la carpeta con todos sus pecados documentados. Había cientos de personas ahí, cientos que había lastimado, y tenía que elegir 7 y conseguir su perdón genuino en 7 días. Se dio cuenta del problema. Había lastimado a tantas personas que ni siquiera recordaba cuáles eran las más importantes, y tenía solo 7 días para deshacer 20 años de daño. Cuando miró el reloj, vio que ya habían caído varios granos de arena. El tiempo corría.
Y Gabriel Mendoza, por primera vez en 20 años, sintió verdadero terror. Gabriel Mendoza tenía 7 días para conseguir el perdón genuino de 7 personas que había lastimado. Si fallaba, su alma iría al infierno. Sonaba simple, pero después de pasar toda la noche revisando la carpeta que el coleccionista le había dejado, Gabriel comprendió algo aterrador. Había destruido tantas vidas que elegir solo 7 era casi imposible, y conseguir perdón genuino de personas que odiaban cada fibra de su ser sería aún más difícil. Día 1. Gabriel apenas había dormido. El reloj de arena seguía en su mesa, la arena cayendo implacable. Había hecho una lista. Empezaría con Roberto Jiménez, su ex socio. Hace 10 años, habían fundado juntos una startup tecnológica. Era exitosa, prometedora, pero Gabriel quería todo el control, así que manipuló documentos, mintió a inversores y efectivamente robó la empresa dejando a Roberto sin nada. Roberto había intentado demandar, pero Gabriel tenía mejores abogados. La batalla legal arruinó completamente a Roberto. Perdió su casa. Su esposa lo dejó. La última vez que Gabriel supo de él, vivía en un departamento pequeño en Iztapalapa, trabajando como contador freelance. Gabriel condujo hasta la dirección que había encontrado. Era un edificio viejo, con paredes descascaradas. 3er piso, sin elevador. Tocó la puerta del 304. Escuchó pasos arrastrándose. La puerta se abrió una rendija. Roberto lo vio y su rostro cambió de confusión a odio puro. Tú. La palabra salió como veneno. Gabriel levantó las manos. Roberto, sé que no tengo derecho de estar aquí, pero necesito hablar contigo. No tengo nada que decirte. Roberto intentó cerrar la puerta, pero Gabriel puso el pie. Por favor. Solo 5 minutos. Es importante. Roberto lo miró con desprecio, pero abrió la puerta. El departamento era pequeño, oscuro, lleno de papeles y computadoras viejas. El contraste con el penthouse de Gabriel era devastador. ¿Qué quieres, Gabriel? ¿Venir a ver cómo destruiste mi vida? ¿Regodearte? No. Vengo a pedirte perdón. Las palabras sonaron vacías incluso para Gabriel. Roberto rió sin humor. ¿Perdón? ¿Después de 10 años? Sé que es tarde, pero... Gabriel sacó su chequera. Quiero compensarte. Puedo darte dinero, ayudarte a empezar de nuevo. Roberto le arrebató la chequera y la arrojó contra la pared. ¿Crees que esto es por dinero? Me quitaste 10 años de mi vida, mi esposa, mis hijos, mi sueño, y vienes aquí con tu maldito dinero pensando que eso arregla algo. Gabriel retrocedió, impactado por la intensidad del odio. Roberto, lo siento, realmente lo siento. No, no lo sientes. Si lo sintieras habrías venido hace años. Vienes ahora porque necesitas algo. Puedo verlo en tu cara. Esto no es por mí, es por ti. Roberto señaló la puerta. Vete, y no vuelvas. Tu perdón, tu dinero, tus palabras vacías, no significan nada para mí. Gabriel salió del departamento derrotado. Su primer intento había sido un fracaso absoluto. Más que eso, había sido humillante. Roberto tenía razón. No era sincero. Era una actuación desesperada. Y si las otras 6 personas reaccionaban igual, estaba condenado. Día 2. Gabriel necesitaba cambiar de estrategia. Tal vez empezar con alguien que había conocido su lado bueno. Alguien que recordara que alguna vez fue diferente. Decidió visitar a Sofía, su ex esposa. Vivía en Coyoacán, en una casa que Gabriel pagaba como parte del acuerdo de divorcio. Era lo único decente que había hecho. Tocó el timbre. Una voz familiar respondió por el intercomunicador. ¿Sí? Sofía, soy Gabriel. Necesito hablar contigo. Silencio largo. Luego, ¿de qué? De nosotros, de lo que hice. Por favor. La puerta se abrió con un zumbido. Gabriel subió las escaleras. Sofía estaba esperando en la puerta, brazos cruzados. Tenía 40 años, pero se veía más joven, más vital que él.
Había una paz en ella que Gabriel envidiaba. «Tienes 5 minutos», dijo fríamente. Entraron. La casa era acogedora, llena de fotografías de Elena. Gabriel sintió una punzada al verlas. Era hermosa. Se parecía tanto a Sofía. Sofía no lo invitó a sentarse. «¿Qué quieres, Gabriel?» Necesito decirte que lo siento. Por todo. Por cómo te traté. Por las mentiras, los engaños. Por elegir trabajo sobre ti y Elena 1000 veces». Sofía lo miró sin expresión. Y quiero que me perdones. Sofía rió. Fue una risa triste, sin humor. «¿Me estás pidiendo perdón? Después de 5 años. Se acercó a él. ¿Sabes lo que es criar sola a una hija adolescente? ¿Explicarle por qué su padre no viene a sus cumpleaños? ¿Por qué no contesta sus llamadas? Lo sé. Fui un mal esposo y un peor padre. No, Gabriel, no fuiste malo. Fuiste ausente. Fuiste una sombra. Incluso cuando estabas ahí físicamente, nunca estabas realmente presente». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su voz permaneció firme. «Me rompiste. Me tomó 3 años de terapia volver a confiar en alguien». Gabriel sintió algo que no había sentido en años. Culpa real. No el tipo de culpa abstracta que puedes racionalizar. Culpa visceral que te duele en el pecho. Sofía, si pudiera regresar el tiempo. Pero no puedes. Destruiste nuestro matrimonio. Abandonaste a tu hija. Y nunca, ni una sola vez en estos 5 años, intentaste arreglarlo. Por eso estoy aquí ahora. ¿Por qué ahora, Gabriel? Sofía lo estudió. ¿Qué cambió? ¿Tuviste una crisis de mediana edad? ¿Te diagnosticaron algo? Había algo en su tono que indicaba que sabía que algo no era normal. Gabriel quiso contarle la verdad. Sobre el coleccionista, el reloj de arena, los 7 días. Pero sabía que sonaría a locura. Digamos que tuve una revelación sobre lo que he hecho con mi vida. Sofía negó con la cabeza. No sé qué está pasando contigo, pero no puedo darte lo que buscas. No te odio, Gabriel. Superé eso hace años. Pero perdonarte. Hizo una pausa. Perdonarte significaría olvidar el daño, y ese daño me enseñó a ser más fuerte, a no permitir que nadie me trate así de nuevo. Caminó hacia la puerta. Necesito que te vayas ahora. Gabriel salió sintiéndose peor que con Roberto. Al menos Roberto había mostrado emoción, odio, furia. Sofía mostraba indiferencia, y de alguna forma eso era más doloroso. 2 intentos, 2 fracasos, 5 días y medio restantes. Día 3. Gabriel sabía que esta sería la más difícil, pero tenía que intentarlo. Tenía que ver a Elena. Sofía no le daría el teléfono de su hija, así que Gabriel fue a la escuela preparatoria donde sabía que estudiaba. Esperó afuera en su Mercedes. A las 2:30 p.m. los estudiantes comenzaron a salir, y entonces la vio. Elena tenía 17 años. Era alta, con el cabello largo y oscuro de su madre. Llevaba uniforme y una mochila llena de libros. Reía con sus amigas. Era hermosa. Y Gabriel se dio cuenta con horror de que no la reconocería si la viera en la calle. Era una extraña completa. Bajó del auto y se acercó. ¿Elena? Ella se giró, confundida. Tardó un segundo en reconocerlo. Cuando lo hizo, su rostro se transformó. ¿Qué haces aquí? Sus amigas se alejaron, sintiendo la tensión. Necesito hablar contigo. No tengo nada que hablar contigo. Elena comenzó a caminar más rápido. Gabriel la siguió. Por favor, solo 10 minutos. ¿10 minutos? ¿Me das 10 minutos después de 5 años? Se giró, sus ojos llenos de lágrimas de furia. ¿Dónde estabas cuando tenía 12 años y todos en la escuela se burlaban de mí porque mi papá nos abandonó? ¿Dónde estabas cuando cumplí 15 y miré la puerta toda la noche esperando que llegaras? Gabriel sintió como si lo estuvieran apuñalando. Elena, lo siento tanto. No quiero tu disculpa. No después de todo este tiempo.
Sus lágrimas caían libremente ahora. ¿Sabes lo que es crecer sintiendo que no eres suficiente? Que si fueras más interesante, más importante, tal vez tu papá se quedaría. Eso nunca fue tu culpa. El problema siempre fui yo. Exacto, fuiste tú, y nunca te importó lo suficiente para arreglarlo. Elena retrocedió cuando Gabriel intentó acercarse. No me toques, no tienes derecho. Elena, sé que no merezco tu perdón. Sé que fui el peor padre del mundo, pero por favor, déjame intentar explicar. ¿Explicar qué? ¿Que tu trabajo era más importante? ¿Que tu dinero era más importante? ¿Que yo simplemente no importaba lo suficiente? Negó con la cabeza. No quiero tus explicaciones. No quiero nada de ti. Por favor, solo escúchame. No. Elena gritó con tal fuerza que varios estudiantes voltearon. No eres mi padre, solo eres el hombre que me abandonó. Y puedes vivir con eso. Se dio la vuelta y se fue corriendo. Gabriel se quedó ahí parado, sintiendo algo quebrarse dentro de él. No era su alma, esa ya estaba rota. Era algo más profundo. Era el último vestigio de la ilusión de que podía arreglar esto. 3 intentos, 3 fracasos devastadores, y solo 4 días y medio restantes. Día 4. Gabriel visitó a Miguel Santos, un empleado que había despedido con particular crueldad 3 años atrás. El hombre había trabajado en la empresa por 15 años. Tenía un hijo discapacitado. Gabriel lo despidió días antes de Navidad por recortes presupuestarios, aunque no había tales recortes. Solo quería liberar el salario para bonos ejecutivos. Miguel escuchó su disculpa en silencio. Luego dijo: «Mi hijo murió 6 meses después. No pude pagar sus tratamientos sin el seguro médico». Y cerró la puerta en la cara de Gabriel. Día 5. Buscó a Patricia Ruiz, una colega a quien había culpado falsamente de un error que él cometió, costándole su carrera. Ella ahora trabajaba en un puesto muy por debajo de su capacidad. «¿Perdón?», le dijo. «¿Sabes que mis propios colegas dejaron de confiar en mí? ¿Que mi reputación nunca se recuperó? Vete al infierno». Día 6. Visitó a Andrés Campos, un ex amigo al que traicionó en una negociación comercial. Andrés lo escuchó y dijo: «Gabriel, no eres la persona que pensé que eras, y descubrir eso me hizo cuestionar mi juicio sobre todos. Me volviste cínico, y no te perdono». 6 intentos, 6 fracasos absolutos. Quedaba menos de un día. Gabriel había obtenido exactamente 0 perdones genuinos. El reloj de arena estaba casi vacío. La desesperación lo consumía. Regresó a su penthouse exhausto, derrotado. Gabriel estaba aprendiendo la lección más dura. El perdón no se mendiga, se gana. Y después de 20 años de destrucción, ganarlo en 7 días era casi imposible. Suscríbete porque lo que viene es la transformación más dolorosa que un hombre puede enfrentar. Eran las 10 p.m. del día 6. Gabriel estaba sentado en la oscuridad, mirando el reloj de arena. Quedaban horas. Y entonces, el aire cambió. Ese olor a algo indefinible, algo antiguo y oscuro. El coleccionista apareció sentado en el sofá, como si siempre hubiera estado ahí. «Buenas noches, Gabriel. ¿Cómo va tu búsqueda de redención?» Gabriel ni siquiera levantó la mirada. «¿Sabes exactamente cómo va?» «Sí, lo sé. 6 intentos, 6 fracasos, y solo quedan...». Miró el reloj. 14 horas. Se inclinó hacia adelante. «¿Quieres saber por qué?» «Porque soy una mala persona. Porque destruí demasiado». «No. Bueno, sí, pero no es por eso». El coleccionista se puso de pie. «Es porque no hay sinceridad en ti, Gabriel. Quieres ser perdonado, pero no te arrepientes. No realmente». «¿Cómo puedes decir eso? He sentido más culpa en estos 6 días que en toda mi vida». Culpa no es arrepentimiento. Culpa es el dolor de enfrentar consecuencias. Arrepentimiento es el dolor de comprender el daño que causaste.
Y tú, Gabriel, todavía crees que mereces ser salvado. El coleccionista se acercó hasta estar frente a él. Todavía piensas, claro, me equivoqué, pero puedo arreglarlo con palabras, con dinero, con gestos. Entonces, ¿qué se supone que haga? Esa es la pregunta correcta. ¿Qué estás dispuesto a dar? No palabras, no dinero, algo real. El coleccionista caminó hacia la puerta. El perdón genuino solo viene cuando estás dispuesto a sacrificar algo que realmente te duela perder. Y desapareció. Gabriel se quedó mirando el reloj de arena. La penúltima capa de arena estaba cayendo. Menos de 12 horas. Y entonces comprendió. Todo su enfoque había estado mal. No podía comprar el perdón. No podía manipularlo. Tenía que ganarlo. Y para ganarlo, tenía que dar algo que doliera de verdad. No su dinero. Ese nunca le había importado realmente. Tenía que dar algo de sí mismo. Algo que amara. El problema era que había pasado tanto tiempo sin amar nada que ya no sabía qué le importaba. Miró su penthouse, su auto, sus trajes. Todo eso podía irse. Entonces miró por la ventana hacia la ciudad y pensó en las personas que había lastimado. Y finalmente, por primera vez en 20 años, sintió algo más que culpa. Sintió vergüenza. Y con esa vergüenza vino claridad. Sabía lo que tenía que hacer. Quedaban menos de 12 horas. Gabriel Mendoza había fallado 6 veces en conseguir perdón genuino. Cada persona que había lastimado lo había rechazado, y con razón. Pero en esas horas finales, antes del amanecer, Gabriel finalmente comprendió lo que el coleccionista había intentado decirle. El perdón no se pide con palabras, se gana con sacrificio real. Y Gabriel estaba a punto de perderlo todo para intentar recuperar lo único que importaba. 4 Euro AM del día 7. Gabriel no había dormido. Tenía un plan que lo destruiría financieramente, profesionalmente, socialmente. Pero por primera vez no le importaba. Llamó a su abogado. Necesito que vendas todo. El penthouse, el auto, mis acciones, todo. Hoy. ¿Está loco? Es fin de semana y además. Entonces el lunes, primera hora. Máxima prioridad. Y necesito que prepares documentos de transferencia. Dio una lista de nombres. Todo lo que saque, dividido entre estas personas. Todo. Señor Mendoza, eso es su patrimonio completo. Lo sé, hazlo. A las 7:00 AM fue al banco. Retiró cada centavo de sus cuentas. Era una cantidad obscena. La convirtió en cheques certificados. Cada uno con un nombre diferente. Cada uno con una cantidad calculada específicamente para reparar el daño que había causado. A las 9:00 AM estaba frente al departamento de Roberto. Tocó la puerta. Roberto abrió con expresión de fastidio. ¿Otra vez tú? Gabriel extendió un sobre. Dentro hay un cheque y documentos legales. Te estoy transfiriendo el 51% de la empresa que te robé. Es tuya de nuevo. También hay suficiente dinero para compensar los 10 años perdidos, con intereses. Roberto tomó el sobre, confundido. Lo abrió. Sus ojos se agrandaron al ver las cifras. ¿Qué es esto? Restitución no es suficiente para reparar lo que hice. Nunca lo será, pero es todo lo que tengo. Gabriel miró a Roberto a los ojos. No te pido que me perdones. Solo te pido que aceptes esto. Te lo debo. ¿Por qué ahora? Porque finalmente entiendo el daño que causé. Y entiendo que las palabras no significan nada sin acciones. Gabriel se dio la vuelta para irse. Ese es tu dinero, Roberto. Úsalo como quieras. Y lo siento. Genuinamente lo siento. Cuando llegó a su auto, Roberto lo llamó desde la ventana. Gabriel. Se detuvo. Te creo. Y te perdono. Roberto cerró la ventana, limpiándose lágrimas. 1. Quedaban 6 y menos de 6 horas. Gabriel visitó uno por uno a cada persona en su lista. A Miguel Santos, el empleado cuyo hijo murió,
Le dio suficiente dinero para establecer un fondo para niños con discapacidad en nombre de su hijo. Miguel lloró. No trae a mi hijo de vuelta, pero... Gracias, te perdono. A Patricia Ruiz le llevó evidencia documentada de que el error no fue suyo. Había conseguido testimonios de otros ejecutivos, había expuesto la verdad públicamente. Esto arruinará mi reputación, dijo. Pero merecías la verdad. Patricia, después de leer todo, asintió lentamente, aceptado y perdonado. A Andrés Campos le devolvió cada centavo que había ganado de aquella traición, duplicado, y públicamente admitió lo que había hecho, sabiendo que dañaría sus relaciones profesionales permanentemente. Andrés, aunque sorprendido, dijo: «Nunca pensé que lo harías. Te perdono, viejo amigo». 4 perdones, 3 horas. Quedaban las más difíciles. Su familia. Era la 1:00 p.m. Gabriel llegó a la casa de Sofía. Esta vez no traía solo palabras, traía documentos. Sofía abrió la puerta, sorprendida de verlo de nuevo. «Gabriel, ya te dije. Por favor, solo mira esto». Le entregó una carpeta. Sofía la abrió. Dentro estaban las escrituras de la casa, a nombre de ella. Documentos de un fondo educativo para Elena, suficiente para pagar cualquier universidad del mundo. Y algo más. Documentos de divorcio enmendados donde Gabriel renunciaba a toda pensión alimenticia retroactiva que Sofía le debía. Ella le había estado pagando porque ganaba más en su negocio propio. ¿Qué es esto? Es todo lo que tengo. O tenía. Lo vendí todo. El penthouse, el auto, mis acciones. Todo va para ustedes y las otras personas que lastimé. Gabriel se sentó en las escaleras, agotado. No te estoy pidiendo que me perdones por mí, Sofía, pero quiero que sepas que finalmente entiendo. ¿Entiendes qué? Que te merecías mucho más de lo que te di. Que Elena merecía un padre, no un fantasma. Que el éxito que perseguí no valió la pena porque me costó lo único que realmente importaba. Gabriel levantó la vista hacia ella. Te amaba, Sofía. Lo había olvidado, pero lo hacía. Y eso hace que lo que te hice sea aún peor. Sofía tenía lágrimas en los ojos. ¿Por qué ahora, Gabriel? ¿Qué te hizo cambiar? Digamos que me di cuenta de que me estaba quedando sin tiempo, y que si moría hoy, no habría nada bueno que decir de mí, solo una lista de personas que lastimé. Se limpió los ojos. No espero que me perdones, pero quiero que sepas que si pudiera regresar el tiempo, elegiría diferente. Elegiría estar en ese recital. Elegiría cenar contigo. Elegiría ser padre. Sofía se sentó junto a él en las escaleras. Estuvieron en silencio un largo momento. Finalmente ella habló. No sé si puedo perdonarte completamente, Gabriel. El daño fue demasiado. Hizo una pausa. Pero veo que finalmente entiendes. Y eso es algo. No es suficiente, ¿verdad? Gabriel rió sin humor. No, pero es más de lo que me diste en 15 años de matrimonio. Sofía puso su mano sobre la de él. Te creo cuando dices que lo sientes, y creo que si hubieras encontrado esto, señaló su corazón, hace años, hubiéramos sido diferentes. Respiró profundo. Te perdono, Gabriel, no por ti, por mí, porque cargar ese resentimiento me estaba consumiendo. 5. Faltaban 2 horas, y la más difícil quedaba, Elena. 3:00 p.m. Gabriel estaba frente a la preparatoria. Era sábado, no había clases, pero sabía que Elena tenía ensayo del club de teatro. Lo había investigado. Esperó afuera bajo un sol que lo hacía sudar, aunque el sudor era más por nervios que por calor. A las 4:00 p.m., los estudiantes comenzaron a salir. Elena apareció con sus amigas. Lo vio. Su expresión cambió inmediatamente. ¿Qué haces aquí otra vez? Caminó hacia él con furia. ¿No te quedó claro que no quiero verte? Lo sé, y no vine a obligarte a hablar. Gabriel sacó un sobre. Solo vine a darte esto.
Elena lo tomó con recelo. Lo abrió. Dentro había una carta escrita a mano, no impresa, páginas y páginas de letra temblorosa. ¿Qué es esto? Una disculpa. Real. Cada error que cometí contigo. Cada momento que debí estar y no estuve. Cada promesa que rompí. Está todo ahí. Gabriel retrocedió. No tienes que leerlo ahora. Ni siquiera tienes que leerlo nunca si no quieres. Pero quería que supieras que lo recordé todo. Cada recital, cada cumpleaños, cada llamada sin respuesta. Y quería que supieras que lamento cada uno. Palabras. Elena tiró la carta al suelo. Solo son palabras. Tienes razón. Gabriel se arrodilló y recogió la carta, poniéndola de nuevo en sus manos. Pero hay más en el sobre. Documentos del fondo educativo. Tu madre tiene copia. Es suficiente para cualquier universidad que elijas, cualquier carrera, cualquier sueño. No quiero tu dinero. No es mi dinero. Es tuyo. Siempre debió ser tuyo. Debí usarlo para estar contigo en lugar de perseguir más. Gabriel se puso de pie. Y hay algo más. En la carta está mi número nuevo. Si algún día, cualquier día, decides que quieres conocer al hombre que debí ser, llámame. Estaré ahí. No importa qué hora, no importa dónde. Elena miró la carta. Sus manos temblaban. ¿Por qué debería creerte? No deberías. Te di razones para no creer en mí durante 5 años. Gabriel comenzó a alejarse. Pero si algún día quieres intentarlo, la puerta está abierta, y entenderé si nunca la abres. Espera. Elena lo llamó. Gabriel se detuvo, pero no volteó. ¿Realmente lo sientes? ¿O solo estás asustado de morir solo? Era una pregunta más perspicaz de lo que Gabriel esperaba. Ambas. Estoy aterrado de morir solo, pero también estoy destrozado por no haber sido el padre que necesitabas. Finalmente, volteó. Y aunque fuera solo por miedo, el miedo me hizo ver la verdad, que eres lo mejor que hice en mi vida, y la dejé ir. Elena tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Me rompiste, papá. La palabra papá fue como un puñal y un bálsamo al mismo tiempo. Lo sé, y lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Pero no te pido que me perdones ahora, solo te pido que, si algún día puedes, lo consideres. Elena miró la carta, luego a Gabriel, luego de nuevo la carta. No sé si puedo. Eso es justo. El reloj marcaba las 4:47 p.m. Quedaban poco más de 1 hora. Gabriel necesitaba 2 perdones más para completar los 7, y Elena claramente no estaba lista para dar el suyo. Mientras Gabriel se alejaba, Elena lo llamó una última vez. ¿A dónde vas? A encontrar las últimas 2 personas que necesito ver. ¿Y si no lo logras? Por primera vez, Elena mostró algo más que furia, preocupación. Gabriel sonrió tristemente. Entonces al menos lo intenté, y al menos tú sabrás que tu padre, al final, intentó ser mejor. Gabriel manejaba desesperadamente. Su lista estaba casi completa, pero faltaban 2 perdones. Había gastado casi todo su día con las primeras 5 personas, y entonces se dio cuenta. Había estado tan enfocado en las grandes traiciones que había olvidado las pequeñas. Condujo hasta el edificio donde solía trabajar. Subió al piso de su antigua oficina. La recepcionista, María, lo vio llegar. Era una mujer mayor que llevaba trabajando ahí 20 años. Gabriel se acercó a ella. María. Señor Mendoza, pensé que estaba de vacaciones. María, ¿recuerdas hace 3 años cuando te negué el permiso para cuidar a tu madre enferma? María se tensó. Sí, murió sola en el hospital mientras yo trabajaba. Lo siento, debí dejarte ir. Antepuse la empresa a tu humanidad. Extendió un sobre. Esto no trae de vuelta a tu madre, pero es para que puedas jubilarte cómodamente. Y mi sincera disculpa. María abrió el sobre. Había un cheque por una cantidad generosa. ¿Por qué? Porque me equivoqué y pasé demasiado tiempo sin admitirlo.
María lo miró largo tiempo. Luego asintió. Te perdono, gracias. 6. 5:45 p.m. 15 minutos para las 6. La arena del reloj estaba casi agotada. Gabriel necesitaba un perdón más. Corrió hacia su auto, pensando frenéticamente. ¿Quién más? Había tantas personas. Demasiadas. Y entonces vio algo que lo detuvo en seco. En la esquina había un hombre sin hogar, viejo, sucio, con un cartón que decía: cualquier ayuda es bendición. Y Gabriel lo reconoció. Era Luis, un ex empleado de nivel bajo que había despedido hace años por bajo rendimiento. En realidad, Luis había tenido problemas de salud y Gabriel no tuvo paciencia. Se acercó lentamente. Luis. El hombre levantó la vista. Sus ojos estaban nublados, pero reconoció a Gabriel. Señor Mendoza. Luis, yo no sabía que estabas así. Después de que me despidió, no conseguí trabajo. Tengo 58 años. Nadie contrata. Perdí mi casa. Y aquí estoy. Gabriel sintió un nudo en la garganta. Este hombre estaba en la calle por su culpa. Luis, lo siento tanto. Sacó su billetera. Estaba casi vacía después de dar todo. Solo quedaban algunos billetes y tarjetas. Las sacó todas. Toma esto. No es mucho, pero... No quiero su dinero. Luis lo interrumpió. Gabriel se arrodilló frente a él. Entonces, ¿qué quieres? Quiero que admita que fui un buen trabajador, que no merecía ser despedido así. Luis tenía lágrimas. Quiero que alguien reconozca que importaba. Gabriel sintió como si le apretaran el pecho. Eras un buen trabajador, Luis. Eras dedicado, puntual, trabajador. No merecías ser despedido. Yo estaba bajo presión para reducir costos y elegí la salida fácil. Te fallé, y lo siento con todo mi corazón. Luis lloró en silencio. Gracias. Eso es todo lo que quería escuchar. ¿Me perdonas? Luis asintió. Lo hago. 7. Gabriel tenía los 7 perdones. Eran las 5:58 p.m., 2 minutos antes de las 6. Corrió hacia su auto, donde había dejado el reloj de arena. La última capa de arena estaba cayendo, grano por grano. Llegó justo cuando el último grano estaba por caer. Y cuando cayó, todo se detuvo. El mundo se congeló. Los autos en la calle quedaron inmóviles. Las personas se detuvieron a media zancada, todo excepto Gabriel y una figura que apareció frente a él, el coleccionista. Bien, dijo con una sonrisa ambigua. 7 perdones. Cumpliste los términos. Gabriel respiró aliviado. Entonces estoy libre. No exactamente. El coleccionista sacó un documento nuevo, uno que Gabriel nunca había visto. Y en ese momento, Gabriel comprendió. Había conseguido los 7 perdones. Pero el coleccionista tenía una última trampa. Y esta sería la más cruel de todas. El mundo seguía congelado alrededor de ellos. Gabriel y el coleccionista estaban solos en una burbuja de tiempo detenido. El demonio sostenía un documento que brillaba con luz roja. Cumpliste los términos del trato, dijo el coleccionista. 7 perdones genuinos en 7 días. Impresionante, honestamente. Pero hay un pequeño problema que no mencioné. Gabriel sintió que su estómago se hundía. ¿Qué problema? Recuperas tu alma, sí. Los perdones rompen mi reclamo sobre ella. El coleccionista comenzó a caminar alrededor de Gabriel. Pero verás, durante 20 años no solo vendiste tu alma, firmaste cientos de pequeños contratos. Cada decisión mala fue una firma. Cada traición, cada mentira. Desplegó el documento. Estaba lleno de texto en letra diminuta. Miles de líneas. Estos son todos los micropactos que hiciste. Y para anularlos completamente, para que tu alma quede verdaderamente libre, necesitas un sacrificio equivalente. ¿Qué tipo de sacrificio? Gabriel ya sabía la respuesta, pero necesitaba escucharla. ¿El estándar? ¿Tu vida? ¿O...? El coleccionista sonrió. La vida de alguien que ames. La clásica elección.
Gabriel miró alrededor del mundo congelado. Vio a Elena en la distancia, detenida a media lágrima. Vio a Sofía en su casa, congelada mientras leía algo. Elijo mi vida. Llévenme a mí. ¿Estás seguro? Acabas de recuperar tu capacidad de sentir. Acabas de reconectar con tu hija. ¿De verdad quieres morir ahora? Si Elena pierde a su padre de nuevo, pero esta vez permanentemente porque él eligió salvarse, entonces no aprendí nada. Gabriel se puso de pie. Tómame. El coleccionista lo estudió. Interesante. Hace una semana habrías elegido vivir sin dudar. Hace una semana no tenía alma que salvar. El coleccionista caminó hacia el borde de la burbuja congelada. Hay otra opción, una que no mencioné. ¿Cuál? Tu alma está dañada, Gabriel. Remendada, cicatrizada. Ya no es valiosa para mí en su estado actual. Se giró. Pero tu arrepentimiento genuino, tu transformación, eso tiene otro tipo de valor. Gabriel no entendía. ¿Qué significa eso? Significa que eres el caso número 1000. Cada 1000 almas que cobro, las reglas del universo me obligan a liberar una, para mantener el balance entre luz y oscuridad. El coleccionista se acercó, y elegí que seas tú. ¿Me estás liberando? Con condiciones. El documento en sus manos cambió, las letras reorganizándose. Vivirás. Conservarás tu alma, pero dedicarás el resto de tu vida a reparar daño, a ayudar a otros. Si vuelves a vender aunque sea un fragmento de tu alma, si vuelves a elegir la oscuridad sobre la luz aunque sea una vez, regresas al infierno instantáneamente, sin apelación, sin segundas oportunidades. Es una prueba, comprendió Gabriel. Es una sentencia. El coleccionista extendió el documento. Fírmalo o muere ahora. Elige. Gabriel miró el documento. Era una vida entera bajo vigilancia, sabiendo que un solo error lo condenaría eternamente. ¿Por qué harías esto? Porque las almas que se redimen genuinamente son raras. Y cada 1000 años, necesito recordar que la redención es posible, incluso para casos como tú. El coleccionista sonrió. Además, verte luchar por ser bueno será más entretenido que simplemente torturarte. Gabriel tomó el documento. No había pluma. ¿Cómo firmo? Con intención. Si genuinamente aceptas los términos, el documento lo sabrá. Gabriel leyó cada línea. Era exhaustivo. Cada cláusula diseñada para asegurar que nunca más lastimara a otro ser humano deliberadamente. Era una camisa de fuerza moral. Y aceptó. El documento brilló y desapareció. El coleccionista asintió. Trato hecho. Vivirás. Pero Gabriel, su voz, se volvió seria. Estoy observando. Siempre. Un paso en falso y vendré por ti. Lo entiendo. ¿De verdad? El coleccionista se acercó hasta que sus rostros casi se tocaron. Porque la tentación vendrá. Oportunidades para mentir, para tramear, para lastimar. Y tendrás que elegir lo correcto cada maldita vez. Gabriel asintió. Lo haré. Veremos. El coleccionista chasqueó los dedos. El mundo comenzó a moverse de nuevo. Los autos reanudaron su marcha. Las personas continuaron caminando. Todo volvió a la normalidad, excepto que el coleccionista había desaparecido, y Gabriel se quedó solo en la calle, vivo, con su alma, pero con una carga que llevaría por el resto de su existencia. Marzo de 2020. Gabriel vivía en un departamento pequeño en la colonia Roma. Una habitación, cocina básica, sin lujos. Trabajaba en un centro comunitario ayudando a personas sin hogar. No ganaba mucho, apenas le alcanzaba para lo básico, pero estaba vivo, y por primera vez en 20 años se sentía humano. Elena lo visitaba ocasionalmente, al principio solo una vez al mes, luego cada 2 semanas. Ahora venía casi cada sábado. Tomaban café en una cafetería barata,
Hablaban, reían a veces. Otras veces ella lloraba, sacando años de dolor, y Gabriel escuchaba. Realmente escuchaba. ¿Por qué lo hiciste?, le preguntó Elena un día. ¿Por qué cambiaste tan drásticamente? Gabriel quiso contarle la verdad. Sobre el coleccionista, el pacto, los 7 días. Pero ¿cómo explicar algo así sin sonar loco? Digamos que tuve una revelación sobre lo que realmente importa. ¿Y qué importa? Elena lo miraba con esos ojos que se parecían tanto a Sofía. Esto, Gabriel señaló entre ellos. Este momento, esta conversación, poder verte crecer, aunque sea desde la distancia, poder decirte que te amo y que lo siento, y realmente sentirlo. Elena tomó su mano. Todavía me duele, papá. Lo que hiciste, lo que no hiciste. Lo sé, y probablemente siempre dolerá un poco. Gabriel apretó su mano. Pero espero que con tiempo, los buenos momentos que construyamos ahora pesen más que los malos del pasado. Tal vez. Elena sonrió un poco. Mamá dice que eres diferente, que pareces real. Porque ahora lo soy, por fin. Aunque Gabriel no mencionó que a veces, cuando se miraba en el espejo, veía una sombra detrás de él, una figura con traje elegante, recordándole, estoy observando. Sofía también hablaba con él ocasionalmente. No eran amigos, probablemente nunca lo serían, pero había respeto mutuo. Hiciste algo bueno con tu vida finalmente, le dijo una vez. Solo lamento que tomara casi perderla para que te dieras cuenta. Gabriel trabajaba con Luis ahora. El hombre sin hogar que había perdonado resultó tener habilidades administrativas. Gabriel lo ayudó a conseguir trabajo en el centro comunitario. Luis coordinaba ahora los programas de alimentos. «Me salvaste», le dijo Luis un día. «No», respondió Gabriel. «Tú me salvaste a mí». Roberto le escribía ocasionalmente. La empresa que Gabriel le había devuelto estaba prosperando. «Deberías estar orgulloso», le dijo Roberto. «Lo que hiciste me dio una segunda oportunidad». Gabriel sonrió leyendo el mensaje. Tal vez él también tenía una segunda oportunidad. Las tentaciones venían, como el coleccionista había advertido. Un día, un ejecutivo le ofreció un trabajo. Con tu experiencia podrías ganar 10 veces lo que ganas aquí. Gabriel estuvo tentado, pero recordó las palabras, un paso en falso. Rechazó la oferta. Otra vez, vio una oportunidad de manipular una situación a su favor. Habría sido fácil, nadie se habría enterado, pero en el momento en que consideró hacerlo, sintió un frío en la espalda y supo que el coleccionista estaba ahí, observando. Eligió el camino honesto. Cada día era una prueba, cada decisión, un examen. Pero Gabriel lo aceptaba, porque la alternativa era volver a ser lo que había sido. Y esa persona estaba muerta. Esta nueva versión de Gabriel Mendoza era imperfecta, luchaba, a veces fallaba en cosas pequeñas. Pero intentaba, todos los días, intentaba ser mejor. Una noche, un año después del pacto, Gabriel estaba en su departamento. Elena le había enviado una foto. Ella en su graduación de preparatoria, sonriendo, hermosa, y con un mensaje. Gracias por estar ahí este último año, papá. Significa más de lo que sabes. Gabriel lloró leyendo el mensaje, de alegría, de arrepentimiento, de gratitud por tener esta segunda oportunidad. Se levantó para servirse agua cuando vio algo en el reflejo de la ventana. El coleccionista estaba detrás de él. Se giró rápidamente. No había nadie. Pero en el vidrio de la ventana, escrito como con aliento, había un mensaje. Lo estás haciendo bien, por ahora. Gabriel miró su reflejo. Ya no veía al hombre vacío que había sido. Veía a alguien con cicatrices, sí, pero con vida en los ojos, con propósito, con algo que se parecía a la redención. Seguiré intentándolo, susurró al reflejo, cada día.
Y aunque el coleccionista no respondió, Gabriel sintió una presencia a sentir en aprobación. El trato continuaba. La vigilancia nunca terminaría. Pero Gabriel Mendoza, el hombre que había vendido su alma en pagos y casi la pierde para siempre, estaba decidido a ganar esta prueba. Un día a la vez. Y así termina la historia de Gabriel Mendoza, el hombre que vendió su alma sin darse cuenta y casi pierde todo antes de aprender lo que realmente importa. Esta historia nos enseña algo fundamental que todos deberíamos recordar. No necesitas firmar un contrato con el diablo para vender tu alma. La vendes cada día con tus decisiones, cada vez que eliges lastimar sobre ayudar, cada vez que eliges el egoísmo sobre la compasión. Cada traición, cada mentira, cada acto cruel es un pedazo de tu humanidad que entregas, y el precio de recuperarla siempre es más alto de lo que imaginas. Gabriel lo pagó perdiendo todo su dinero, su posición, su comodidad, pero ganó algo invaluable, su humanidad, su capacidad de sentir, su alma. ¿Tú qué has vendido sin darte cuenta? ¿Qué pequeños pactos has hecho que te fueron vaciando poco a poco? No necesitas esperar a que un demonio toque tu puerta para darte cuenta. Puedes elegir ahora, hoy, ser mejor, elegir la luz sobre la oscuridad, porque al final no te juzgan por tus éxitos o tu dinero, te juzgan por cómo trataste a otros, por las vidas que tocaste, por el bien o el mal que dejaste en el mundo. Si esta historia te hizo reflexionar sobre tus propias decisiones, sobre esos momentos donde elegiste la oscuridad sobre la luz, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo relato, si te atreves.